Volvemos en Detonados, tercer bloque. Y en este bloque vamos a tocar, no por ser lo último es lo menos importante ni lo más, vamos a tocar el tema de lo que veníamos presagiando, muy lejano de la retórica occidentalucha, a pesar de que estamos en este lado de la tierra. Lo que veníamos presagiando que al final finalmente empieza a ocurrir, que es Alemania entrado en recesión. A mucha gente, analistas económicos liberales, yo sigo mucho Negocios TV, que se los recomiendo. Está este hombre, José Wisner, que tiene una elocuencia muy particular para dar las noticias. Lo van a ver entre las imágenes casi con espuma en la boca, totalmente sacado, porque claro, el tipo también venía diciendo, guarda que viene el lobo, guarda que viene el lobo, hasta que finalmente se conocieron los datos el otro día, que fue el jueves, el viernes. Así que finalmente Alemania ha entrado en recesión. Un 0,3 abajo. Y la previsión era 0, que iban a quedarse empatados. Ahora parece que la cosa va para abajo, como dirían. ¿Y esto en qué nos pone? Porque también tenemos que analizarlo en el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, con el tema del techo de deuda, que lo tocamos antes en Revolución 4.0. Les recomiendo también que escuchen el programa. Está entre las cosas de YouTube y lo van a encontrar. Que también lo hablamos el año pasado. A principios de este año también lo volvimos a tocar porque salía Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, a decir, guarda porque se nos acaba la plata. Tenemos 3.8 billones de dólares que ya nos hemos pasado de madre y no podemos seguir. Entonces tenía que llegar a un acuerdo entre la facción republicana y los demócratas, estrictamente con Joe Biden a la cabeza. Que bueno, ya sabemos que el abuelo no está muy bien, tiene unos fallos cognitivos evidentes que parece no importarle al gran pueblo norteamericano. Parece no importarle mucho que tengan un presidente que no... Porque una cosa es que me digas, no, mirá, como lo vi el otro día Guillermo Lasso, que para desplazarse tenía ciertos problemitas también. Y con eso no quiero decir que tenga parálisis cerebral, sino que evidentemente estaba un poco beodo. Y yo lo veo a Biden no por lo de la escalera, ¿no? Que se vive cayendo, se vive revolcando. Sigo editando el video, nunca termino nunca lo acabo porque cada vez sale algo nuevo. Pero lo voy a traer, lo prometido es deuda, lo voy a traer. De todos los furcios y las caídas de Biden. Sino que no está bien a nivel cognitivo, de que no dice las cosas bien, ¿no? O sea, no se expresa bien y tampoco, bueno, ya han trascendido esos machetes, esos papeles con apuntes que le da la NSA, el servicio secreto, alguna de esas agencias de inteligencia que tienen, algún asesor que le dice, acá te tenés que sentar así, tenés que mirar para este lado está Xi Jinping, de este otro lado está... Y el tipo tiene que estar mirando un cartelito que le dice prácticamente lo que tiene que hacer, porque pierde el contacto, no sabe por dónde salir, de repente sale caminando para cualquier lado, de repente se pone a saludar etcétera. Y el tema del techo de deuda es un problemón grave, porque entrarían en default Estados Unidos, con lo cual no podrían pagar las pensiones, no podrían, bueno, hay un sinfín de quilombos. Que Janet Yellen también lo dijo, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo porque esto puede ser un problema grave. Y a todo esto entra Ron DeSantis, como hablamos en Revolución, también en el tablero de juego del lado de los republicanos.
que por lo visto también anda bien en las encuestas, dicen. Dicen que anda muy bien en las encuestas. Yo no sé, yo tampoco me creo mucho en las encuestas, ¿no? Un saludo para Gustavo de Telmo, escuchando. Saludos, Pedro querido. Un saludo para el negro. Y desde España, nuestro querido Diego González, capaz que vaya con pañales y todo. Sí, seguramente tengan la última tecnología en pañales norteamericana. Nuestro querido Biden se debe estar cagando en todos los meetings. Y bueno, ¿y esto a dónde estamos yendo? ¿A dónde queremos llegar con todo este problemón que tiene Alemania? En esa recesión también, producto de las sanciones que le aplicaron a la Federación Rusa y de que ya, o sea, desde la voladura del Nord Stream, que se tuvieron que hacer cargo, pero tampoco después de que dijo Seymour Hersh, el ganador del Pulitzer, salió a decir, mirá que fueron ellos, fueron los yanquis, fueron los ucranianos, fueron del lado de la OTAN, porque todo el relato era que los rusos habían autosaboteado sus tuberías, ¿no? Que le había salido 31.000 billones de dólares, era un número imposible, y se habían roto la cañería, cosa que era muy ilógico, algo muy, muy demente, muy esquizo. A todo esto, claro, Estados Unidos saca una ley antiinflación el año pasado para atraer, sacan unas trabas impositivas para atraer empresas extranjeras, más concretamente las empresas europeas y más concretamente las empresas alemanas. Entonces, claro, en ese proceso de desindustrialización, como se conoce a Alemania como la locomotora de Europa, que se había puesto en un mercado competitivo por el precio barato que le vendía Rusia del gas, ahora le sacan el gas, no hay más competitividad, se van a Estados Unidos, no hay más industria, y ahora Estados Unidos con el techo de deuda también tiene otro quilombo, y entre todo este bondi tenemos a Josep Borrell, que el otro día, esto no sé si fue esta semana o fue la semana pasada, no, fue esta semana. Josep Borrell se enteró, finalmente, después de 1 año y medio, se da cuenta de que India le vende petróleo ruso refinado a Europa. O sea, lo sabíamos nosotros, lo dijimos el año pasado nosotros, acá, en la Vecindad Radio. Lo sabían los analistas que no tienen, que no tienen la paguita, que no están ensobrados por todo el hegemón norteamericano, el imperialismo. O que sí, que tal vez tengan sus sobres, pero dicen tienen otro relato que no es el mismo. Diciendo, muchachos, si los rusos le venden a India al coste, e India le está vendiendo refinado a Alemania, a toda Europa. Y ahora Borrell, o sea, Josep Borrell se da cuenta justo ahora, que estuvo en Cuba hace unos días. Borrell y dijo también cabe destacarlo, dijo algo así como, con mucho esfuerzo Cuba se podría transformar en Ibiza, una cosa así, dijo, o en Mallorca, no sé, una estupidez. Y bueno, en ese contexto de locura, porque claro, ¿qué me vas a decir? O sea, yo sospecho que Borrell ya sabía lo que estaba pasando con todos estos productos refinados que vienen de la India. Que no lo diga, pero que ahora lo diga, es un poco como decir, chabón, me estás tomando el pelo. O sea, sos un mandatario a nivel Europa, sos un referente a nivel mundial, político. Un poco de seriedad, muchachos. Me lo había... Y entonces, entre todo este mare magnum, entre Borrell diciendo estas taradeces, Alemania que entra en esta recesión, que dicen, no, después se acomodó porque hubo un rebote del mercado y no sé qué, y te quieren explicar que no, que eso, ese 0,3 después se acomodó, porque eso yo después leí que no, ahora estamos en cero de nuevo. Viste, siempre te lo van a matizar, porque hace 1 año era que no, que las sanciones a Alemania no le habían hecho nada,
y era mentira, toda Europa con aumentos de gas, aumentos de luz, aumentos en los alimentos, Rusia con el superávit, y mientras tanto, el G7 que se juntó la semana en estos días, hicieron un documento en el G7 donde hablaban, sin hacer alusión directa, pero un poco como insinuando, sugiriendo que hablaban de China, hablaba de, entre comillas, prácticas malignas. ¿Qué son las prácticas malignas? O sea, y eso a China tampoco le gusta mucho, digamos la verdad. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que yo soy maligno? ¿Por qué no hablan claro? Pero claro, también a la vez decían, no, mira que nos tenemos que llevar bien, pero guarda con las prácticas malignas, tenemos que fijarnos cómo podemos prevenir esas prácticas malignas. ¿Cómo la van a prevenir? ¿Con la guerra en Taiwán, quieren decir? ¿O van a prohibir a TSMC, que es la empresa de los semiconductores, ahora que Nvidia, los que fabrican estos chips para las GPUs, los procesadores de gráficos, va a subir la producción no sé cuánto por ciento porque con el tema de la inteligencia artificial necesita esa tecnología y se mete en el medio de eso que necesita? Semiconductores también. Entonces, tienen una situación bastante compleja, más allá de todas las mentiras que ellos quieran decir. La realidad es esta, o sea, no les queda mucho más, quedan un par de días, o sea, dentro de 4 días tienen que definir qué van a hacer con la deuda. La deuda interna, que son 3.8 billones, que es el techo hasta donde pueden endeudarse los gringos. Van a tener que llegar a un acuerdo, que evidentemente van a llegar a un acuerdo, porque no, yo no me creo que estén peleando que sí, que no. Bueno, están viendo a ver hasta dónde pueden tensar la cuerda unos y otros, pero en el fondo eso se va a solucionar sí o sí. Y claro, espera que no me quiero ir. Tenía otro apunte que me parecía interesante para compartir con el tema de esta retórica, tan esquizofrénica, con perdón de los esquizofrénicos. Como se enteran también de que Borrell se acaba de enterar de que le venden productos, digamos, de hidrocarburos refinados en la India con sobreprecio. Ustedes se acordarán que hemos hablado varias veces en el programa, desde el año pasado que lo veníamos diciendo, que Rusia y la OPEP se habían puesto de acuerdo para saltarse el precio del tope que le había puesto Estados Unidos al crudo, ¿no? El West Texas quería estar en $60 y querían bajarlo todo a $60 el barril. Entonces Rusia le dijo, bueno, mirá, vamos a ir quitando 500.000 diario hasta quitar 15 millones de barriles en un mes. Esa era la idea y es lo que habían dicho. Pero ¿qué pasó? Como Borrell no se enteró tampoco que le estaban vendiendo refinado, entre comillas, ya sabemos que él sí lo sabía, que todos lo sabían. A la vez de esto, la producción de la OPEP y de Rusia nunca paró. O sea, ahora salieron los datos hace unos días de que esa producción nunca bajó. Pero se comieron el amague y el precio del petróleo, a través de todas estas declaraciones, y como también hemos hablado el año pasado y este año también en varias oportunidades sobre la flota fantasma de petroleros de la Federación Rusa que le había comprado a los oligarcas griegos. Ustedes sabrán que para saltarse las sanciones, ya lo habíamos hablado, muchos petroleros con bandera griega llevaban crudo ruso que hacían un transbordo en las Islas Canarias, en alta mar. O sea, en aguas internacionales, quiero decir. Porque claro, no pueden hacerlo en Europa, no pueden hacerlo acá, no pueden hacerlo allá. Además de que India ya le estaba vendiendo, por otro lado salían los petroleros griegos y hacían el traspaso a las centrales para después seguir comprando, porque ellos siguieron comprando. Entonces la producción, a pesar de que no esté medido porque
esa barra negra es una barrita negra que pone unknown, o sea, desconocido, el origen desconocido. O sea, de repente aparece, yo qué sé, 1 millón de barriles, origen desconocido, que es lo que supuestamente había sacado Rusia y la OPEP Plus, que son los saudíes. Cuando se acuerdan que fue también el abuelo Biden, fue a hablar con los saudíes y el príncipe le dijo, el año pasado fue que le dijo, ¿vos te acordás cuando decías que nosotros éramos unos parias? ¿Te acordás? Y medio que lo vaciló y el viejo no pudo decir nada, se quedó dormido, o sea, hizo un papelón total. Y ahora hicieron el doble papelón, porque el precio nunca bajó, o sea, estaba en unos 80 y pico dólares, después bajó un poquitito, pero nunca llegó a los 60, que ellos dijeron, el tope es 60. Y a Rusia no le cuesta 60. O sea, aún si tuvieran que vender el barril a 60, todavía ganarían plata. O sea, hay algún cálculo que está mal, porque Estados Unidos quería de sus reservas estratégicas ponerlas en el mercado para bajar el precio y volver ellos a recomprar. Y así no quedarse sin reservas y a la vez manipular el mercado. Pero eso no le salió, se comieron la curva de lo que dijo la OPEP, lo que dijo Rusia, el precio ahora está en 74, 75, que todavía puede estar muy por debajo de lo que puede llegar a estar si realmente sacaran del mercado esa cantidad. Pero lo que estaban diciendo en este informe que yo leí es que no solamente no es que quitaron, sino que metieron más. O sea, hicieron al revés y todavía ganaron más plata. Entonces, yo no sé qué clase de liderazgo quieren plantear desde el neoliberalismo a decir, no, porque ustedes son unos inútiles, porque todos fracasan y nosotros la tenemos re clara, y porque mirá, hice este cálculo y al final se comen todos los goles. O sea, le entran por toda la escuadra todo lo que le dicen, se lo creen. Entonces, o se lo creen o tienen mala información o hacen las cosas mal, que eso, bueno, eso no creo que esté en duda ya. Así que vamos a ver cómo sigue el tema de la recesión en Alemania, que es un tema que lo venimos hablando mucho y ahora que realmente ha llegado el momento, como diría Escorbuto, ¿puede seguir esto para abajo? ¿Podrá aguantar Alemania de acá a fin de año sin tener otro quilombo más económico? Porque van a decir, nah, acá nosotros en Europa estamos re bien. ¿Quiénes están re bien? Yo también pondría en duda el estado de bienestar en Europa, porque no, esa genuflexión a Norteamérica sí se puede ver. Y vamos a tener más noticias de esto en un futuro muy próximo. Así que mis queridos detonadas y detonados, mis querides, yo les voy a dejar. Vamos a ver qué es lo que pasa la semana que viene. Y espero que todavía estemos aquí. Así que les mando un abrazo y seguimos en otra oportunidad. Hasta luego.